Introito. La verdad os hará libres. Juan 8:32. La mentira, creyentes. Es probable que el título de este libro, Mentiras Fundamentales de la Iglesia Católica, pueda, pueda parecerle inadecuado o exagerado a algún lector, pero si nos remitimos a la definición de la propia Iglesia Católica, cuando afirma que la mentira es la ofensa más directa contra la verdad, mentir es hablar u obrar contra la verdad para inducir a error al que tiene el derecho de conocerla, lesionando la relación del hombre con la verdad y con el próximo. La mentira ofende el vínculo fundamental del hombre y de su palabra con el Señor. Veremos cuán ajustado está este título a los de datos de gran calado que iremos descubriendo a lo largo de este trabajo. La Iglesia Católica en nuestro ámbito, aunque es extensible a las demás iglesias cristianas, es una institución que conserva una notable influencia en nuestra sociedad. A pesar de que la mayoría, a pesar de que la mayoría de sus templos suelen estar muy vacíos y de que casi nadie, digamos, sus fieles siguen las directrices oficiales en materia de moral y sus actuaciones repercuten tanto entre los creyentes católicos o de cualquier otra religión como entre los ciudadanos manifestamente ateos. Por esta razón no solo es lícito reflexionar, sobre todo cuando atañe a la Iglesia Católica, sino que más aún resulta obligado a tener que hacerlo. Tal como expresó el gran teólogo católico Schleiermacher, se debe tener coraje de criticar porque la Iglesia tiene siempre necesidad de purificación y de reforma. Lo que es, dice o hace la Iglesia Católica, por tanto, nos incumbe en alguna medida o a todos, ya que resulta imposible sustraerse a su influjo cultural tras casi 2000 años de predominio absoluto de su espíritu y sus dogmas en el proceso de conformación de mentes, conciencias, costumbres, valores y hasta legislaciones. Si nos detenemos a pensar, nos daremos cuenta de que no solo tenemos una estructura mental cristiana o católica para ser creyentes, sino que también la tenemos para ser ateos. Para negar a algún Dios y su religión solo podemos hacerlo desde la plataforma que nos lo hizo conocer. Por eso un ateo de nuestro entorno cultural es básicamente un ateo cristiano o católico. Nuestro vocabulario cotidiano, así como nuestro refranero, supura cristianismo y catolicismo por todas partes. La forma de juzgar lo correcto y lo incorrecto parte inevitablemente de postulados cristianos o católicos. Los mecanismos básicos de nuestra cultura existencial son un dramático fruto de la deformación católica heredera en ese aspecto de la dinámica psicológica judeocristiana. Nuestras vidas en nuestro entorno, tanto la del ciudadano más pío como la del más ateo de los convencidos, está dominada por el catolicismo. El nombre que llevamos es mayoritariamente el de algún santo, santa católicos, el de una advocación de la Virgen o del mismo Jesús. Nuestra vida está repleta de actos sociales que no son más que formas sacramentales católicas, bautismos, primeras comuniones, bodas, funerales, etc. A lo que asistimos con normalidad, aunque no seamos creyentes. Las fiestas patronales de nuestro pueblo se celebran en honor de un santo o santa católico o de la Virgen. Nuestros periodos vacacionales preferidos, Navidad, Reyes, Semana Santa, San José, San Juan y Pilar la Inmaculada, son conmemoraciones católicas. Un sinnúmero de hospitales, instituciones o calles llevan nombres católicos. Gran parte del arte arquitectónico, pictórico y escultórico de nuestro patrimonio cultural es católico. Un elevadísimo porcentaje de centros educacionales, escolares y asistencias y subprofesionales son católicos.
La influencia católica en los medios de comunicación es muy notable, creciente y cubierta, especialmente gracias a las redes conformadas por grupos de poder como el Opus Dei o Legionarios de Cristo. Al igual que sucede en la Administración de Justicia, tal como se encarga de recordar muchas sentencias, entre ellas algunas relevantes del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional y, en fin, nuestros gobiernos, sin importar su color político, siguen financiando con nuestros impuestos a la Iglesia Católica. Lo queremos o no, estamos obligados a vivir bajo un catolicismo social y ello no es ni bueno ni malo, simplemente está injustificado, por tanto, que nos ocupemos de reflexionar sobre algo que tiene tanto peso en nuestras vidas. Pero, ¿qué sabemos en realidad del cristianismo y del origen de sus doctrinas y de la Iglesia Católica y de sus dogmas religiosos? Parece que mucho o todo, puesto que abrigamos la sensación de tener una gran familiaridad con el cristianismo y con su versión católica. Tan es así que conocemos perfectamente, lo creamos o no, que María fue considerada virgen desde siempre, que Jesús fue hijo único y que murió y resucitó a los 3 días, que fue conocido como consubstancial con Dios de su mismo nacimiento, que él fundó el cristianismo y la Iglesia Católica instituyó el sacerdocio, la misa y la Eucaristía, que estableció que el Papa fuese el sucesor directo de Pedro. Estamos seguros de que todo esto está así porque siempre nos lo han contado de esa forma, pero, sin embargo, cuando leemos directa y críticamente el Nuevo Testamento, vemos, sin lugar a dudas, que ninguna de estas afirmaciones es cierta. La primera vez que leí la Biblia, en septiembre de 1974, quedé muy sorprendido por las terribles contradicciones que la caracterizan, pero también por descubrir que el Jesús de los Evangelios no tenía apenas nada que ver con el que proclamaba la Iglesia Católica. 22 años más tarde, en 1996, cuando escribo la primera versión de este libro, tras varias lecturas críticas de la Biblia y apoyado en el bagaje intelectual que da él al haber estudiado decenas de trabajos de expertos en historia antigua, religiones comparadas, mitología, antropología religiosa, exegesis bíblica, teología, arte, etcétera, etcétera, mi nivel de sorpresa no solo no ha disminuido, sino que se ha acrecentado en progresión geométrica y se mantiene hasta hoy, 2011, cuando reviso en profundidad ese trabajo para su publicación actualizada. Cuanto más conocimientos he ido adquiriendo para poder analizar la Biblia desde parámetros objetivos, más interesante me ha parecido como colección de documentos de un complejo y fundamental proceso histórico, pero también más patética me ha resultado la tremenda manipulación de las escrituras y del mensaje de Jesús realizada con absoluta impunidad durante siglos por el cristianismo en general y la Iglesia Católica en particular. En este libro no pretende descubrir nada nuevo, puesto que desde finales del siglo XVIII hasta hoy decenas de investigadores, todos ellos más cualificados que este autor, han publicado trabajos académicos que dinamitaron sin compasión los documentos básicos del cristianismo. Los especialistas en exégesis bíblica y en lenguas antiguas han demostrado fuera de toda duda, entre otros, las muchas manipulaciones y añadidos que trufan el Antiguo Testamento, el contexto histórico y la autoría reciente del siglo VII a.C. del Pentateuco, falsamente atribuido a Moisés, siglo VIII a.C., la inconsistencia de las profecías, la verdadera autoridad de los evangelios y la presencia de múltiples interpolaciones doctrinales en ellos, la cualidad de pseudopigráficos de textos que se atribuyen falsamente a Pablo y otros en el Nuevo Testamento, etc. Los historiadores han puesto en evidencia que buena parte de la historiografía católica es simple y llanamente mentira. De todas formas, dado que los trabajos citados no son
de conocimiento del gran público, este texto contribuirá a divulgar parte de lo que la ciencia ya sabe desde hace años. El breve análisis acerca del origen de los textos que originalmente el cristianismo y de la Iglesia Católica y algunos de sus dogmas que se recogen en este trabajo no fue pensado en un principio para convertirse en un libro. En su origen no fue más que un proceso de reflexión absolutamente privado a través del cual este autor quiso profundizar en algunos aspectos doctrinales fundamentales de la Iglesia Católica mediante su confrontación con las propias escrituras en las que decían basarse. Desde esta perspectiva, el texto no pretende ser una obra acabada ni definitiva de nada, aunque sí es el fruto del trabajo de muchos meses de investigación, de cientos de horas ante el ordenador, rodeado de montañas de libros, intentando asegurar cada palabra escrita en las bases más sólidas y creíbles que he podido encontrar. No es tampoco un libro que pretende convencer a nadie de nada. Creo que el lector tiene el derecho y la obligación de cuestionar todo aquello que lee. Por eso se felicita una abundante bibliografía y se indica en notas a pie de página las referencias documentales que cualquiera puede analizar por sí mismo para extraer sus propias conclusiones. En cualquier caso, la fuente principal a la que hemos recurrido para fundamentar lo que afirmamos es la Biblia, y para evitar que se nos acuse de basarnos en versículos arreglados, hemos usado una Biblia católica, concretamente la versión Nácar Columna, muy recomendada entre los católicos españoles, y también la que contiene más textos manipulados con la interpretación de favorecer la doctrina católica. Pero aún así, la lectura crítica de la Biblia Nácar Columna sigue siendo demoledora para la Iglesia Católica y sus dogmas. De todas formas, aconsejaremos sinceramente que todo lector de este trabajo, sea cristiano, católico o lo que mejor le plazca, tenga una Biblia a mano para consultarla siempre que precise guiarse por su propio criterio. Uno no puede dejar de sorprenderse cuando se hace consciente de que los católicos, así como una buena parte de sus sacerdotes, no conocen la Biblia. A diferencia del resto de las denominaciones cristianas, la Iglesia Católica no solo no patrocina la lectura directa de las Escrituras, sino que la dificulta. Si miramos hacia atrás en la historia, vemos que la Iglesia se sirvió del poder político para impedir que el pueblo accediera a la Biblia. Así, por ejemplo, el edicto de 1223 del rey Jaime de Aragón, que prohibía leer versiones bíblicas en lengua romance y ordenaba quemar las traducciones, probablemente albigenses, que surgieron en la época. Esta persecución no fue óbice para emprender traducciones al castellano para uso de reyes, como las espléndidas Biblia alfonsina, patrocinada por Alfonso X en 1280, o la Biblia del Duque de Alba, auspiciada por Juan II de Castilla en 1430. En Italia se publicó en castellano la Biblia de Ferrera 1553, que tradujo el Antiguo Testamento para uso de los judíos españoles desterrados. Pero la versión clave es la llamada Biblia del Oso, traducida por Casidoro de Reina, monje sevillano pasado por protestantismo y publicada en Basilea en 1569. Esta versión es la todavía conocida como Reina Valera. Hasta el siglo XVI, con la llegada de la Reforma Protestante, Lutero, desafiando a la Iglesia, solo los poquísimos que sabían griego y latín podían directamente a los textos bíblicos. La Iglesia española solo hace 2 siglos que levantó su prohibición, impuesta bajo pena de prisión perpetua, de traducir la Biblia a cualquier lengua vulgar. La primera versión castellana autorizada le fue encargada al sacerdote Escolapio Felipe Escio por el rey Carlos III y se publicó en Valencia en 1793. Fue una traducción de la ya muy diferente versión latina de la Vulgata de San Jerónimo. Pero hoy, como los últimos 1500 años,
La práctica totalidad de la masa de creyentes católicos aún no ha leído directamente las Escrituras. A pesar de que la Biblia está al alcance de cualquiera, incluido con muchas versiones gratuitas accesibles en Internet, la Iglesia Católica sigue formando a su grey mediante el catecismo, lo que llama historia sagrada y otros textos catequizadores elaborados ad hoc. Se intenta evitar la lectura directa de la Biblia o, en el mejor de los casos, se tergiversan sus textos añadiéndoles decenas de anotaciones exegéticas peculiares como en la nácar columna por una razón muy simple. Lo que la Iglesia Católica sostiene en lo fundamental tiene poco o nada que ver con lo que aparece escrito en cualquier Biblia. El máximo enemigo de los dogmas católicos son las propias escrituras, ya que éstas lo refutan a simple vista. Por eso en la Iglesia se impuso desde antiguo que la tradición, esto es, aquello que siempre han creído quienes han dirigido la institución, tengan un rango igual, que la práctica es superior a la de las escrituras, que se supone son la palabra de Dios. Con esta arguencia, la Iglesia Católica niega todo aquello que lo contradice desde las escrituras, afirmando que no es de la tradición. Así, por ejemplo, los evangelios documentan claramente la existencia de hermanos carnales de Jesucristo, hijos también de María. Pero como la Iglesia no tiene la tradición de creer en ellos, transformó el sentido de los textos neotestamentarios en que aparece y sigue proclamando la virginidad perpetua de la Madre y la unicidad del Hijo. De igual modo, por poner otro ejemplo, la Iglesia Católica sostiene con empecinamiento el significado erróneo y a menudo lesivo para los decretos de clero o los fieles de versículos mal traducidos, errados ya desde la Vulgata de San Jerónimo, siglo IV después de Cristo, aduciendo que su tradición siempre los ha interpretado de la misma manera. Equivocada, obviamente, aunque muy rentable para los intereses de la Iglesia. Para dar cuerpo a la reflexión y la estructura demostrativa de este libro, nos hemos asomado sobre dos plataformas complementarias. La primera se basa en los datos históricos y el análisis de textos que permiten ver que el contenido de los documentos bíblicos suelen obedecer a necesidades políticos, sociales y religiosas concretas de la época en que aparecieron, que fueron escritos en tiempos casi siempre identificables e identificados, por supuesto con intereses claramente relacionados con el contenido de sus textos, tratándose a menudo de personas y épocas diferentes de las que han impuesto la fe, que fueron el resultado de múltiples reelaboraciones, añadidos, mutilaciones y falsificaciones en el decurso de los siglos, etc. Es decir, que desde nuestro punto de vista no hay la menor posibilidad de que Dios, cualquier Dios que pueda existir, tuviese algo que ver con la redacción de las escrituras. La segunda plataforma en la que damos un voluntario salto al vacío de la fe asume la hipótesis creyente de que las escrituras son la palabra inspirada de Dios. Pero desde ese contexto, las conclusiones son aún más graves, puesto que si la Biblia es palabra divina, tal como afirman los creyentes, resulta obvio que la Iglesia Católica, a falsearla y contradecirla, traiciona tanto la voluntad del Dios Padre como la del Dios Hijo, a quienes dice seguir fielmente, al tiempo que mantienen un engaño colosal que pervierte y desvíe la fe y las obras de los fieles. Valga decir que este libro no es ningún anticatecismo, es un mero trabajo de recopilación y análisis de datos objetivos que surgieron una serie de conclusiones que son discutibles como cualquier otro resultado de un proceso de raciocinio. Pero a medida que se vaya profundizando en ese texto, será el propio lector, ya sea posicionado en una óptica creyente, agnóstica o atea, quien podrá y deberá ir sacando sus propias consecuencias acerca de cada uno de los aspectos tratados. En esta obra no se aspira más que reflexionar críticamente sobre algunos elementos fundamentales de la institución social
más influyentes de la historia y tenemos para ello la misma legitimidad y derecho, al menos, que el esgrimado por la Iglesia Católica y las cristianas para entrometerse y lanzar censuras sobre ámbitos personales y sociales que no son de su incumbencia y que exceden en mucho su función específica de pastores de almas. No es, por tanto, un libro que pretenda atacar a la Iglesia Católica, al cristianismo o a la religión en general, aunque será inevitable que algunos lo interpreten así, quizás porque su ignorancia y fanatismo doctrinal les impida darse cuenta de que en todo caso son las propias religiones o su conducta pública las que van perdiendo su credibilidad hasta llegar a cotas más o menos importantes de autodestrucción. Ningún libro puede dañar a una religión, aunque sí sea habitual que las religiones dañen a los autores del libro. A este respecto son bien conocidos los casos de la fanática persecución religiosa de autores como Salman Rushdie o Taslima Nasharin por el fundamentalismo islámico chiita. Pero la Iglesia Católica, actuando de forma más sutil, no se queda atrás en la persecución de los escritos que publican aquellos que no le place o ponen al descubierto sus miserias. Son muchísimos los casos de escritores contemporáneos que han sufrido represalias por enfrentarse a la Iglesia, pero baste recordar cómo el Papa Wojtyła amordazó a los teólogos y psicólogos mediante la imposición del silencio, la expulsión de sus cátedras o la encíclica Veritatis Splendor, o los sonados casos de los escritores Roger Peirefite y Nikos Kazantzakis, perseguidos con saña por el poderoso aparato vaticano para poner en evidencia la hipocresía de la Iglesia Católica, con el Papa Ratzinger, cerebro y mano ejecutora de la represión del anterior pontífice. Nada sustancial ha cambiado. La experiencia de este autor, después de publicar La vida sexual del clero, en 1995, un bestseller que ocupó los primeros puestos de ventas en España y Portugal, confirman también que la libertad de expresión no es una virtud de la Iglesia Católica. Cuando el libro aún no se había acabado de destruir, desde la jerarquía eclesiástica se llamó a periodistas de muchos medios de comunicación exigiendo, aconsejando o solicitando, según la mayor o menor fuerza que tuviesen los prelados y su jefe de prensa en cada medio y o funciones de militancia o no de periodista abordados en el Opus Dei, que se guardara silencio sobre la aparición del libro, una consigna que cumpliera fielmente buena parte de los periódicos, incluso los que se dicen progresistas, y programas de radio y televisión de gran audiencia, así como obviamente todos los medios de conservadores de talento clerical. Afortunadamente, el boca a boca de la calle superó el silencio de los medios de comunicación y miles de españoles acudieron a las librerías a recibir su ejemplar, esperando pacientemente que las sucesivas reediciones del libro salieran de la imprenta. Un dato curioso es que las librerías religiosas que habían sido marginadas en la primera fase de distribución del libro llamaron inmediatamente a la editorial solicitando ejemplares. No en balde los sacerdotes fueron grandes lectores de la vida sexual del clero. De todos modos, bastantes librerías fueron cuestionadas y forzadas a retirar el libro de sus aparadores, y en la España profunda, algunas otras recibieron amenazas de agresión por parte de vándalos clericales. Dado que la investigación de este libro está sólidamente documentada y viene apadrinada por un prólogo multidisciplinar firmado por 4 prestigiosas figuras, la ofensiva clerical tomó su clásica forma mafiosa, atacando sin dar la cara, jamás intentando y en algún caso logrando perjudicar alguna actividad profesional ajena a la faceta de escritor, cuestionando a sacerdotes que habían colaborado en el libro, recibiendo el contrato de profesor de un brillante teólogo católico y sacerdote por el mero hecho de haberme asesorado de su especialidad, haciendo publicar supuestas críticas del libro que no eran sino meros insultos histéricos que,
pretendían descalificar probablemente el trabajo sin aportar ninguna sola evidencia en contra, vociferando desde el púlpito de las iglesias que leer este libro era pecado mortal, aduciendo que este autor tenía prohibida su entrada en las iglesias, censurando al autor en programas de televisión ya acordados o grabados, forzando a la primera emisora publicada de Cataluña, que en 1997 era muy dócil al Partido Demócrata Cristiano, a mantener vetado al autor durante varios años por orden del cardenal Carles, transmitida por su jefe de prensa JJ, actualmente periodista de gran diario siempre próximo a la iglesia, etc. Sin embargo, con muestras de un talante absolutamente contrario al de los prelados españoles. Cabe mencionar, por ejemplo, el caso de Januario Turgau Ferreira, obispo de Lisboa y portavoz de la Conferencia Episcopal Portuguesa, que no solo accedió gustoso al debate cuando se publicó A Vida Sexual de Clero, sino que defendió que el libro no suponía ninguna ofensa o ataque a la iglesia, que el lector se tenía la sensación de abrir los ojos, que la crítica debía ser siempre aceptada para cambiar lo que está mal y que hay que repensar el celibato. Hay que repensar el celibato desde el fondo del libro de Pepe Rodríguez. Ese mismo criterio había sido defendido anteriormente desde la revista de Clero Católico como Tiempos de Hablar, página 62, o Fraternizar, página 90. La primera de ellas finalizó su larga y favorable reseña afirmando: se ha dicho de este libro que el agnosticismo del autor falsea la verdad. No ocurrirá lo mismo que en la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, cuando los fariseos le pidieron a Jesús que mandara a callar al pueblo. Ya conocemos la respuesta de Jesús. Os digo que si estos callan, gritarán las piedras. Este libro es un grito de las piedras, ya que los amigos de Jesús no estamos callados. Página de los 38 al 39. El largo rosario de hechos vergonzosos y ocasiones a la libertad de expresión perpetrados por el poder eclesiástico español durante estos días tuvo una de sus apariciones estelares, el cese fulminante como director de la tertulia Las Cosas Como Son, RNE, del conocido periodista radiofónico Pedro Meyer, acusado tras mi participación en el programa de una falta grave de respeto a una religión, en ese caso la católica, cuando no se hizo más que tratar con rigor algunas cuestiones sobre el Papa, el Opus Dei y el celibato sacerdotal. A la jerarquía católica lo que le molesta realmente es que las cosas se digan tal como son. Hoy aún abundan los obispos que añoran la ceguera de la Santa Inquisición. Cuando en 1997 decidí publicar este libro, muchos amigos, periodistas y políticos finalmente me advirtieron del riesgo que corría haciéndolo. Hágate con muchísimo cuidado. Me aconsejó un querido amigo, conocido político, conservador y católico practicante. No olvides que la iglesia tiene una experiencia de 2000 años del arte de hacer maldades impunemente. Era consciente entonces, y lo soy ahora, 2011, del elevado coste personal que debe pagarse del resto de la vida por publicar ese trabajo. Pero cuando uno ha luchado siempre en favor de la libertad, no se puede ni se debe cambiar de rumbo. Omitiré por no hacer un relato interminable las presiones mafiosas y censura brutal sufridas tras publicar el libro Pederastía en la Iglesia Católica, una investigación que ya en 2002 documentaba, explicaba y probaba el funcionamiento estructural, consciente, regulado y general de la jerarquía católica desde el tiempo de Juan 23 hasta Ratzinger para encubrir miles de delitos sexuales de clero cometidos sobre menores, documentados los casos de más de una veintena de prelados importantes
delincuentes ellos mismos y encubiertos por Wojtyła y Ratzinger. El libro fue silenciado por la prensa española, no así por medios norteamericanos o latinoamericanos. Aunque no se impidió una formidable venta, el tiempo demostró a raíz de lo publicado en 2009 y 2010 por la prensa internacional y replicado por los españoles a desgana, que mi libro fue una radiografía perfecta del cáncer clerical que ha sido la pederastía y su encubrimiento por la jerarquía católica, pero el precio pagado por el autor fue muy importante. Y de todos modos, salvo que el aviso pese clerical que hasta la fecha influye subrepticientemente en los poderes legislativo y judicial españoles, dedicada a variar el contenido del artículo 20 de nuestra Constitución, seguiré pensando que cada ciudadano tiene derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Ese derecho no existe para la jerarquía de la Iglesia Católica. El dogma es indiscutible y la omerta clásica de la mafia es ley, y su influyente autoritarismo lo haga siempre que le interesa en los ámbitos sociales que puede controlar. No tengo ni mucho menos vocación de mártir, pero jamás he actuado con cobardía. Este libro no es más que la reflexión personal de este autor y como tal un ejercicio del legítimo derecho a la opinión y a la crítica que sin duda alguna conlleva también necesariamente el derecho ajeno a la contracrítica, cosa que yo siempre he agradecido y estimulado públicamente, aunque no de derecho al insulto, a la difamación o a la persecución mafiosa. A fin de cuentas, en este libro no he hecho más que seguir lo que se recomienda en los Hechos de los Apóstoles y llamándolos, los intimidaron no hablar absolutamente ni enseñar el nombre de Jesús, pero Pedro y Juan respondieron y dijéronles, juzgad por vosotros mismos, si es justo ante Dios que os obedezcamos a vosotros más que a Él, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pero ellos le respondieron, pero ellos les despidieron con amenazas. Hechos 4, 18 al 21. En este libro nos invitamos a comprobar directamente qué fue aquello que dejó escrito en la Biblia, en qué circunstancias se dijo y cómo se ha vertido por el paso de los siglos. Nos limitamos a decir lo que hemos visto y oído, como cuentan que hicieron Pedro y Juan, aunque también como a ellos los sacerdotes y saduceos nos amenacen. El propio Jesús, según Juan 8:32, dijo que la verdad os hará libres. Y la página siguiente son una excursión en busca de las verdades que hay más allá de los dogmas, que esa la verdad no existe en ninguna parte, puesto que todo es relativo, pero en el propio proceso racional de buscarle alcanzamos cota de libertad que nos alejan de la servidumbre a la que la mentira y la hipocresía intentan someternos en su esfuerzo por moldearnos como creyentes católicos, como creyentes acríticos. La verdad puede hacernos libres, pero la mentira, más allá de volvernos crédulos, pueden crearnos como creyentes.